hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. Esta noche vamos a hablar de deporte, identidad, del orgullo nacional. A nivel mundial, esta semana ha sido una semana dedicada al deporte, donde todas las cámaras han estado puestas en el fútbol. Sin embargo, en Bolivia venimos cerrando uno de los eventos, uno de los más importantes de la región, también los Juegos Odesur. Como todo es polémica, los Juegos Odesur no han estado al margen de la polémica y es algo de lo que evidentemente vamos a hablar esta noche. Sin embargo, cabe resaltar que los Juegos Odesur han tenido un saldo bastante auspicioso. 34 medallas ha tenido Bolivia, francamente un orgullo. En esta casa no es hotel. Es un espacio en el que escasamente nos hemos dedicado a temas del deporte. Y esta noche lo que queremos hacer con nuestros invitados no es precisamente una tribuna deportiva, que más tarde la tendrán en Deporte Total, sino más bien hacer una reflexión de el deporte en nuestra sociedad, cómo influye en la conformación de la sociedad estos episodios del deporte, cómo se comporta la prensa frente a uno u otro deporte. A propósito de haber logrado estas 34 medallas, de estar viviendo el Mundial, que es casi efectivamente una fiesta para todos, en el que Bolivia no está, pero cada uno de ustedes evidentemente ya tiene un equipo. Tenemos esta noche con nosotros al periodista Ricardo Bajo, quien escribe, periodista y columnista, escribe sobre temas de deporte, de política, pero esta noche lo hemos invitado a hablar un poco de política y deporte. Ricardo, bienvenido. No, gracias Susana, y aquí a todos los colegas, compañeros en la mesa, y un gusto poder hablar de lo que nos apasiona, ¿no? Que es el deporte, la política, el periodismo. Así que un placer y agradecimientos para vos. Gracias por venir. Con nosotros se estrena esta noche Sebastián Llobet. Sebastián, es un gusto realmente tenerte con nosotros. Sebastián, para que la gente lo sepa, eres psicólogo del deporte. Deben ser muy pocos psicólogos deportistas que existen. Bueno, muy buenas noches, Susana, muy buenas noches a todos los invitados, a la audiencia. Y bueno, sí, creo que somos pocos los locos que se nos ha ocurrido meternos en este ámbito de la psicología deportiva. Pero bueno, en esta sociedad, aquí en Bolivia, hay mucha tela que cortar al respecto, entonces para eso estamos, ¿no? Para ayudar y para tratar de poner nuestro granito de arena en el deporte. Bueno, mucho nos tienes que contar esta noche de cómo nos portamos frente al deporte. Con nosotros esta noche está Negri Bacadíes, también se estrena con nosotros. Negri ha estado haciendo investigaciones alrededor de nuestros comportamientos en torno al deporte. Claro que sí. Negri, bienvenida a esta casa, no es hotel. Buenas noches. Buenas noches, Susana, gracias por invitarme. Buenas noches a todos los colegas y los que están presentes. La verdad que sí, he estudiado justamente el clásico paceño, he estudiado a hinchas de Bolívar y del Tigre, y he estudiado el comportamiento de más o menos un poco psicológico, pero no tanto eso sino lo social, de qué es lo que inspira a la persona a ser parte de un equipo, qué es lo que la mantiene firme a no cambiarse y esa convicción de tal vez idealizarse y ponerse la camiseta. Que más adelante analizamos todos esos temas. Bienvenida por primera vez a esta casa, no es hotel. Con nosotros esta noche, y a mí me da muchísimo gusto que esté aquí, está Ever Augusto Kisbert. Es medallista de los Juegos Odesur, uno de nuestros campeones, campeón en box. Ever, de verdad es un placer tenerte. Este programa también resulta un pequeño homenaje a través tuyo a los 34 medallistas. Parecía que en un principio no había mucha confianza en que puedan resultar así, pero verdaderamente me siento muy orgullosa de tenerte esta noche conmigo y a través tuyo tener de alguna manera a nuestros 34 campeones. Bienvenido a esta casa, no es hotel. Bueno, buenas noches, ¿no? Y muchas gracias por la invitación. Me siento agradecido y dispuesto a responder todas sus preguntas, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Quédese con nosotros en esta casa, no es hotel. Esta noche un programa distinto. Vamos a hablar un poco de sociología, un poco de psicología, un poco de periodismo, un poco de qué impulsa a nuestros deportistas a dedicarse a eso. Quédese con nosotros.
Volvemos a esta casa, en nuestro hotel. Esta noche estamos hablando de deporte en nuestra casa. Negri, quiero empezar con vos. Ha sido sorprendente el conteo final que se ha tenido en los Juegos Odesur, 34 medallas, casi 4 veces más de lo que hemos obtenido en los Juegos Odesur que se habían realizado la anterior vez en Chile. Cuando la prensa informaba parecía que estábamos yendo a otro camino, de pronto aparecían jugadores casi mendigando un apoyo, ¿no? Pero nos encontramos con este resultado. ¿Por qué crees que haya sucedido este resultado? Bueno, yo creo que influye mucho en los que se hayan realizado acá en Bolivia. Uno es eso, yo creo que el país que es anfitrión de los Juegos Sudamericanos quiere resaltar lo mejor. Si bien nunca tal vez tener la cantidad de medallas que tienen, porque como decía, se ha duplicado, triplicado a lo que hicimos hace 4 años, yo creo que cada uno de los participantes ha querido sobresalir por el país, ha querido representarlo bien, y si bien a veces pasa que en la televisión se ve una cosa de que no hay medios, de que no ha alcanzado, yo creo que más que nada sirve la inspiración de cada uno y el preparamiento que ha tenido cada uno para dar lo mejor de sí. Siempre querer mostrarse bien ante todos, ¿no? Ricardo, me da la impresión que la prensa local en general se extravió en una polémica y en una crítica, que no se dio suficiente apoyo a los Juegos Odesur, pero curiosamente en el exterior se ha dado mayor valor. Yo recuerdo una columna que leí en el periódico La Tercera de Chile, donde el Comité Olímpico Chileno, a través de Miguel Ángel Mújica, reconoce justamente la organización, reconoce la infraestructura, indica de manera textual que fue una brillante infraestructura, una participación, una asistencia también del público destacada. ¿Por qué crees que no se han valorado lo suficiente los Juegos Odesur? Bueno, yo sí creo que se han valorado. También el deporte es un arma arrojadiza, ¿no? Y evidentemente todo está atravesado en Bolivia por la política. Y sí ha habido críticas de la oposición. Incluso Raúl Peñaranda en el periódico Página 7 dijo, explayó, puso sobre la mesa una serie de estadísticas, que en los Juegos del 77 habíamos sido más exitosos, que estábamos dando pasos para atrás. Pero eso está atravesado por lo que digo, el deporte es un arma arrojadiza y estamos en precampaña electoral, la precampaña electoral más larga de la historia. Entonces se usa el deporte para sacar pecho unos y criticar otros. Me parece que en infraestructura evidentemente partíamos de la nada y ha sido un éxito en infraestructura, y aquí el tanque lo podrá decir mejor. Se han dejado muchos escenarios deportivos de primera calidad, también ha habido elogios en ese terreno para la ciudad de Cochabamba, para el departamento, para el Chapare. Se han conseguido 4 medallas de oro. Hay que diferenciar la infraestructura y los logros deportivos. En infraestructura estamos bien porque estamos recién gateando, venimos de la nada. Y el deporte es el reflejo de la sociedad en que vivimos. Es el reflejo de todas las sociedades. Y evidentemente nosotros estamos empezando a gatear, a caminar, y nos falta muchísimo. En infraestructura es un gran aporte. Ojalá esos escenarios deportivos en Cochabamba se usen. No solo son escenarios, necesitamos psicólogos, como aquí el compañero Sebastián, necesitamos nutricionistas, necesitamos, y el tanque lo podrá decir mejor que yo, necesitamos entrenadores, entrenadoras. No solo es la infraestructura en el deporte. Y sobre todo necesitamos plata. Si ves los países más exitosos en el mundo en el terreno deportivo, son los países que más invierten en dinero en el deporte. Y ha ganado, y saliendo de lo de Bolivia, ¿quién ha ganado los Juegos Odesur, los Juegos Sudamericanos? Los ha ganado Colombia. Colombia, y me he dado a la tarea de revisar la historia de Colombia. Colombia es el país y tenemos que compararnos y tenemos que emular. El deporte es emulación también, copiar a los mejores. Colombia en las Olimpiadas de los Juegos Olímpicos, Olimpiadas está mal dicho, en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 no sacó ninguna medalla. En Londres 2012 sacó 8 medallas, 4 de oro. Y en las últimas Juegos Olímpicos, en Río, también sacó 4 oros. El presidente Evo sueña, y todos los bolivianos y bolivianas con él soñamos, con una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos.
Pero eso viene después de una gran inversión en dinero, en plata, en preparación, en apoyo sostenible a los deportistas, no solo en incentivos a la hora de ganar una medalla, sino antes. ¿De qué sirve darle una medalla al tanque si ha estado 4 años sin ningún tipo de apoyo? Está muy bueno. Los 30.000, los 20.000 y los $10.000. Pareciera que el presidente Evo es bastante entusiasta en el momento de las inversiones cuando se trata de deportes, pero ese entusiasmo le ha valido muchísimas críticas, Ricardo. Sí, bueno, te digo que está todo atravesado por esa precampaña y por la oposición que hay de la derecha a todo lo que haga el presidente Evo. Me parece que es el presidente que más ha hecho por el deporte de lejos, porque vuelvo a reiterar, veníamos de la nada, veníamos desde el más absoluto páramo y desierto. Y necesitamos plata, pero apoyo sostenible económico, sostenible a corto, medio y largo plazo. Entrenadores, nos va a dar tiempo a hablar más de todo esto, pero cierro con esto. Apoyo de la empresa privada. Me estaba revisando antes de venir, solo 21 empresas privadas apoyan el deporte en Bolivia. La mayoría el Dakar. Muchachos, amigos, empresarios, todos, ahora que no va a haber Dakar el próximo año, apoyen a los deportistas. Tenemos muy pocas empresas privadas que apoyan. Rexona, a la Karen Torres y al Bruno Rojas en atletismo. El proyecto Tuncas de la cervecería, Yacimientos, BOA. Hay muy poquitas empresas privadas que apoyan. Y esto, como lo ha demostrado Colombia, como lo demostró España en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, tienen que ir de la mano. El apoyo estatal descentralizado, porque siempre le echamos la culpa al gobierno nacional. ¿Qué hacen las alcaldías por el deporte? ¿Qué hacen los gobiernos departamentales por el deporte? Tenemos que descentralizar el deporte, montar centros de alto rendimiento en todos los departamentos y que todo el mundo se ponga la camiseta, no solo el presidente Evo, Papito Evo, Papito Estado y las empresas privadas y los departamentos y las alcaldías y... ¿Qué hacemos por el deporte? Mucho te va a tocar contestar. A ver, pero quiero preguntarte a ti, Sebastián, y hacerte una pregunta quizás un poco más abstracta. Me gustaría que nos expliques, como sabes, tenemos un público amplio y quisiera que nos expliques muy didácticamente, tú que eres psicólogo del deporte. Normalmente nosotros, los bolivianos, cuando escuchamos el himno nacional, nos sentimos un poco tensos, un poco emotivos, ¿no? Cuando pasamos de pronto por la Plaza Murillo y son las 12 y está sonando el himno, hay mucha gente que se para, pero genera una cierta tensión, una cierta emoción en cada uno de nosotros. Pero cuando escuchamos el himno nacional, detrás de un deportista que está izando, que está vistiendo la bandera boliviana, ahí el corazón prácticamente se nos para, ¿no es cierto? Ahí incluso lloramos de la emoción, ¿no? En el caso nuestro, hoy día, por ejemplo, en el partido que veíamos a México, el jugador cantando su himno nacional estaba llorando, ¿no es cierto? Entonces, pero eso, a ver, supongo que la cancha es otra cosa, pero a nosotros, el público, nos provoca una emoción realmente hermosa. ¿Por qué sentimos esto, Sebastián? ¿Qué es lo que está detrás de esta emoción cuando vemos un deportista con nuestra bandera? Bueno, lo que hay que poner en la mesa primero es justamente la importancia que tiene el deporte en nuestra sociedad. Cuando nosotros vemos nuestra bandera ser izada en un deporte, vemos a nuestra delegación entrar en unos Juegos Internacionales, obviamente se nos para el corazón por el sentimiento, el patriotismo que los bolivianos tenemos. Desde chiquitos a nosotros nos enseñan cómo respetar el himno, cómo pararse con el himno. Desde chiquitos cantamos el himno. Y si eso lo llevamos todavía a un ámbito que realmente nos apasiona, que nos mueve, y a un ámbito con el que nos crea mucha ilusión, porque el deporte a los bolivianos nos crea mucha ilusión. Morimos por llegar lejos, queremos llegar lejos. Lo que ha pasado con el Dakar hace un par de años, con la familia Nosiglia, ha sido una emoción espectacular verlo a don Walter Nosiglia llorar al llegar a la meta. Creo que ha hecho llorar a más de un boliviano, ¿no? Pero eso es lo que nosotros vemos, que el deporte mueve realmente todo lo que nosotros tenemos dentro. La psicología deportiva es eso. Cómo el deporte va a influir en nosotros, cómo nos puede cambiar, cómo nos podemos olvidar de todos los problemas cuando escuchamos nuestro himno, cuando vemos nuestra bandera. Y uno de los fenómenos más chistosos que a nosotros nos pasa es
que a mí me parece increíble es cuando la selección juega aquí contra Chile. Creo que ese es el momento en el que el boliviano está más unido que nunca. El sonido del himno es espectacular, no importa qué haya pasado en el partido. Al día siguiente, ¿de qué hablamos? Pero han escuchado cómo cantábamos el himno. Y es eso, es llevamos todos, acumulamos todos nuestros problemas, todas las malas cosas que nos guardamos y la canalizamos al deporte. El deporte nos saca de eso, nos ilusiona, hace que empecemos a creer, hace que nos sintamos identificados con nuestros deportistas. Sí, como la sensación de que se puede, ¿no? Así empezamos siempre, así empezamos. Es lo que pasa con todas las eliminatorias. Todos los bolivianos terminan las eliminatorias y no vuelvo al estadio, no quiero ver a la selección, esto no va a pasar. Pero, por ejemplo, Sebastián, hablabas del Dakar, ¿no es cierto? Cuando la familia nos siglia. De pronto, la sociedad rechaza el Dakar, ¿no? O sea, un rechazo masivo al Dakar, no odio el Dakar porque el medio ambiente, porque eso, porque no me gusta, porque la inversión, porque no debería ser, que no sé qué. Pero cuando nos siglia está puntero... Estábamos toditos ahí. Es decir, la emoción que provoca que un boliviano esté llevando nuestra bandera, destacando, da la sensación que a nombre de uno mismo, ¿no es cierto? ¿Cómo se explica? Justamente, es cuando nosotros canalizamos todos nuestros problemas sociales, políticos, económicos y nos unimos, porque eso es lo que necesita el país cada vez más, esa unión. Y el deporte hace que se unan. Y no solo pasa aquí en Bolivia, obviamente, no es el fenómeno Dakar en Bolivia, es el fenómeno deporte en el mundo entero. Y eso es lo que ha pasado. Hay países que han sobresalido de crisis enormes gracias al deporte. Y nos une, nos mueve, estamos todos en el mismo barco. Bueno, entonces en este momento en que la sociedad estamos en un pensamiento tristemente polarizado, capaz hay que apostarle más al deporte. Voy a ir contigo, Ever. ¿Les da una medalla a Bolivia? Después se la vas a mostrar a la gente. No se la ha dado. Claro. No se la va a dar a nadie. Tienen que quitármela. Por supuesto que se las daba al país. Nosotros sentimos que hemos ganado contigo la medalla y de verdad te lo agradecemos mucho. A ver, yo quisiera que primero nos cuentes un poco de tu historia, que nos cuentes cómo te has animado a dedicar tu vida al deporte. Bueno, esto comienza desde pequeño, ¿no? Siempre le decía a mi madre que quería practicar un tipo de deporte y ella encontró un lugar donde empecé con taekwondo y poco a poco, como dice, el efecto de la superación de uno mismo, querer más, querer ganarles a todos, practicar muchos más deportes. Fui saltando a varios deportes, practiqué karate, kickboxing, MMA y lo que más me encantó fue el boxeo, que es en donde más me quedé, ¿no? ¿Cómo has crecido como deportista? ¿El box es una cosa que vienes practicando desde niño? Aproximadamente desde el 2005 que practico artes marciales y hace 5 años ya que le he metido solamente a boxeo específicamente, ¿no? En distintas escuelas y en el gimnasio que estoy ahora es el de campeones con mi promotor Yuri Herrera, con el cual se mueve para llevarme a distintos torneos y todo. Y con el que hemos podido llegar a los nacionales. Estamos 3 años invictos a nivel nacional, que nadie nos ha podido quitar el trono y eso es lo que nos ha dado paso para llevar el nombre del país en este torneo internacional. ¿Qué tipo de infraestructura existe para un boxeador? Lo más necesario sería el ring, ¿no? Que no lo tenemos. No es tan importante como en otros deportes, como en atletismo, que se necesita un estadio o en el racquetball, ¿no? Es solamente un ambiente, ¿no? En mi gimnasio, por ejemplo, no tenemos ring. O sea, no es tan necesario, como lo digo. Para ser un deportista de élite, deberíamos tener todos esos implementos, pero no los tenemos. Entonces, con lo que hay, estamos entrenando. Y como dijo bien aquí el compañero, lo que se ha dejado a Cochabamba es algo histórico. Los centros o equipamientos que existen son de buena calidad, muy excelente infraestructura. Entonces, espero que se repita eso en toda Bolivia, ¿no? No solamente en Cochabamba. Si eso se da aquí en La Paz, va a ir creciendo poco a poco el deporte.
¿Tú crees que con los ODESUR y bueno, el avance que se ha tenido, porque pasar de 7 medallas a 34, de tener deportistas de distintas disciplinas, digamos, que han podido obtener ser campeones, ¿no? ¿Crees que esto sea un impulso para que en Bolivia uno se pueda dedicar al deporte? Es decir, alguien que te está viendo diga, bueno, yo voy a hacer lo que hace el tanque, me voy a dedicar a boxear. Claro, estaba escuchando igual, como dijo, me ha interesado mucho esto de los colombianos y he seguido a su presidente, y en el discurso que él daba, él decía que hemos hecho una inversión importante hacia nuestros deportistas, y estaban todos sus deportistas ahí atrás, y él decía, es una inspiración para que la gente los siga, porque son una inspiración de superación a ellos mismos. Entonces, cuando ves a un deportista, sea quien sea, no solamente yo, ves que él mismo se va superando a pesar de las dificultades, de que no tenga apoyo, digamos, se va superando y la gente va imitando eso, aunque sea subjetivamente, ¿no? No estoy bien enterado de eso, pero sí es una inspiración. A mí muchos deportistas me han inspirado, ¿no? Por ejemplo, Mike Tyson o algunos boxeadores de aquí centrales que sin tener apoyo, sin que la gente crea en ellos, ellos mismos creen y van superándose y van demostrándole a la gente que tienen ese potencial, que solamente necesitan que crean en ellos y se van superando día a día, ¿no? ¿Cuán importante desde tu perspectiva es la inversión en deporte? Yo creo que es mucha. El deporte es una pasión que mueve multitudes. Yo creo que si hay más inversiones en el país, la gente también se va a animar a, justamente como decías, a formarse en deporte, porque el temor que tenemos es que no hay apoyo. Pero sin embargo sí hay, solamente que falta tal vez empujarlo más, falta que nosotros empecemos a creer en nosotros como personas, en lo que nos vamos a dedicar en la actividad y también buscar ayuda. Como decías, hay muchas empresas, yo creo que tenemos las herramientas que muchas veces desperdiciamos en otras actividades, por ejemplo conciertos, diferentes cosas que si bien son parte del ocio, pero también pueden ser inversiones donde uno se pueda superar. Muchas veces hay el temor de decir, no, ¿para qué meterme a eso si no hay apoyo, no veo un incentivo? Me tengo que ir a un corte, voy a volver con un bloque más largo, porque quiero hablar de todas estas cosas que han ido saliendo. A ver, ¿no? Inversiones, nosotros como sociedad, el comportamiento, pero también cómo ha ido acompañando la prensa, ¿no? Por ahí la prensa es quien tiene que dar estos empujos y lo que tú dices, capaz uno no ve el incentivo, pero capaz el incentivo sí está, ¿no? Quédese con nosotros en esta Casa Nos Hotel. Volvemos a esta Casa No es Hotel. Al intermedio estábamos hablando un poco de la psicología en general del deporte. Quienes la aceptan como una disciplina necesaria y quienes no. Sobre eso vamos a hablar más adelante. Sebastián, quisiera que eso que se ha contado en el corte se pueda contarle también a la gente. Negri, voy a tocar el lugar común. Obtuvimos 34 medallas en los ODESUR, la mayoría medallas de atletismo, han estado en básquetbol, racquetbol, box. Deportes que no tienen, por supuesto, de ninguna manera ningún apoyo. Y pelota vasca. Y pelota. Un apoyo reducido, ¿no? O sea, ni ahí parecido al apoyo que recibe el fútbol. ¿Cómo crees que debemos enfrentar a futuro esta realidad? Bolivia es una sociedad futbolera, pero digamos, las alegrías en cuanto a triunfos verdaderamente no están sucediendo en el fútbol, están sucediendo en otras disciplinas. ¿Cómo se afronta esto? Bueno, yo creo que es porque nosotros mismos nos aferramos a algo. Ahorita nos aferramos al deporte y el único deporte que muchas veces se nos viene a la mente es el fútbol. Sin embargo, viendo que hay tantas disciplinas que nos pueden brindar mucha más alegría, porque el deporte, querramos o no, sea cual sea, si Bolivia sale adelante, saca una medalla de oro, va a ser una emoción en general, va a ser se podría decir, algo que compartimos, que nos hace parte de nuestra identidad. Justamente con decir Bolivia, creo que todos nos sentimos parte de ello. Entonces, yo creo que lo que se podría hacer es ver más allá de justamente del fútbol, es dejar de lado un momento el fútbol y irnos a ver qué otras disciplinas y en dónde más podemos fomentar.
porque el deporte viene desde muy joven. En los deportes uno se forma desde muy pequeño, como dicen, ¿no? Entonces es incentivar. Yo creo que estos juegos, lo bueno que nos ha dejado los juegos es justamente la infraestructura. Nos ha dejado lugar a que nos podamos capacitar. Muchas veces tal vez no había el campo que hoy se ha podido lograr con estos juegos que han sido los mejores, según han dicho, en la historia. Entonces tendríamos que aprovechar estos recursos. Hoy tenemos más espacios tal vez para donde puedan entrenar y justamente si hay espacios, buscar entrenadores, buscar superación, buscar jóvenes que quieran decir, ok, ya tengo el lugar donde entrenar, puedo irme ahí. Entonces yo creo que más irse a lo técnico. Hay infraestructura, pero ahora ver quiénes nos van a entrenar y hacia dónde nos queremos, tal vez la visión de más adelante. Proyectar. Ricardo, una vez no estamos en el Mundial, pese a que los recursos importantes en deporte en Bolivia se invierten en el fútbol. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos en el Mundial? Toda la vida se le echa la culpa a los dirigentes, ¿no? A la falta de jugadores. Es falta de jugadores, es dirigente, es el propio sistema, ¿no?, de competición. ¿De qué se trata cuando Bolivia otra vez no está en el Mundial? Sí, yo estoy de acuerdo con la compañera Negri. Yo soy el más futbolero de los futboleros, pero voy a decir una cosa. Necesitamos abandonar el monocultivo futbolero. Así como hay monocultivo de la soya en el oriente, que le hace mucho mal a otra serie de cultivos, y estamos dejando de tener una soberanía alimentaria porque nos centramos en algunos pocos cultivos. Esa comparación, esa metáfora, esa analogía se puede hacer con el fútbol. El fútbol nos da tristezas, el fútbol nos da, como decía Sebas, frustraciones. ¿Por qué celebramos tanto un Dakar, una medalla de oro, una medalla en boxeo, una medalla de oro en racket, una medalla de oro en pelota vasca? Porque estamos ávidos de victorias y estamos ávidos de héroes y de heroínas. El pueblo boliviano siempre ha necesitado victorias. Nuestra baja autoestima histórica, que ahora se ha venido un poquito para arriba con el proceso de cambio, necesita héroes y necesita heroínas, como decía el Tanque, para emularnos, para que los changuitos digan, yo quiero ser como... ¿Y qué referencias hay en Bolivia positivas? Héroes y heroínas, mujeres y hombres. Tenemos muy poquitas. Yo quiero ser como Levo, yo quiero ser como un deportista. ¿Quién dirías ahorita? El automovilismo está bien, pero eso, un deporte, la emulación y el reflejarnos y la avidez que tenemos de victorias, de héroes y de heroínas es muy fuerte. Yo creo que tenemos que abandonar el monocultivo futbolero. Es pasto de muchas frustraciones, es pasto de esa enfermedad que Arguedas nos quería meter, de el lamento boliviano, de que el boliviano no puede, Bolivia es una nación enferma. Hemos tenido durante demasiados siglos mensajes pesimistas de que no podemos, de que somos menos, y necesitamos esas victorias y esos héroes y heroínas. Y la gran mayoría de esas victorias, desde el Mundial del 94, no vienen del fútbol, vienen de otras disciplinas. ¿Por qué no las apoyamos? ¿Por qué no hay incentivos? 3 datos que quería dar en el siguiente sector y que me parece que son importantes. En Colombia hay, con lo que decía el Tanque, 235 atletas a sueldo. Parece así como una cosa de sicariato a sueldo, ¿no? Que reciben un sueldo del Estado, que reciben apoyo, una platita para dedicarse, manutención, alimentación, vivienda, para sustentar a tu familia. El Tanque tiene que hacer otras cosas. Me estoy acordando, se me acaba de ir el nombre, el muchacho de Cochabamba que ganó la medalla de oro de pelota vasca, de Quillacoyo, es chofer. Es chofer de Quillacoyo a Cocha, se la pasa ahí, estaba un poquito entrado en carnes, pero ese chango tiene un talento natural, ha ganado el oro. Se va ahora en octubre para el Campeonato Mundial de Pelota Vasca en Barcelona. Imagínate en las condiciones que ese chango puede entrenar. Cuando sale del minibús, entrena por la tarde, sin apoyo monetario ni del Estado, ni de la empresa privada, sin un nutricionista, sin un psicólogo. Ese chango, con un mínimo apoyo, sería campeón mundial en todos los torneos. Y como ese chango tenemos miles. Y nos centramos, otra cosa que quiero decir, nos centramos en las ciudades. En los yungas hay un talento natural para el fútbol. La gran cantera del fútbol ecuatoriano está en la provincia Esmeralda.
frontera con Ecuador, de gran población afroecuatoriana. Ves a la selección ecuatoriana y los 11 son negros. Atletas bien, físico, van bien por arriba. Nosotros tenemos lo mismo en los Yungas. La Esmeralda de Bolivia está en los Yungas. ¿Qué trabajo se hace en los Yungas? ¿Qué trabajo de scouting se hace en los Yungas? ¿Qué centro de alto rendimiento hay en los Yungas? Por eso decía yo antes, la descentralización del deporte. Supuestamente vivimos en un sistema ahora autonómico. ¿Por qué no hemos descentralizado el deporte? ¿Por qué no hay talentos que surjan en Tarija, en El Beni, en Santa Cruz? Es que los hay. Tal vez también hay un tema, lo que tú señalas, ¿no? Esa cuestión de ser monocordes, en informar solo sobre fútbol, en estar solamente concentrados en una rama del deporte. Un primo hermano mío, que se llama Anwar Awad y que me encanta destacarlo, ha sido campeón panamericano de taekwondo durante varias veces. Ha sido uno de los, en el campeonato mundial de taekwondo ha estado entre los 10, es decir... talento hay. Toda la vida, el pobre, ay no, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, que las guaguas, que no sé qué. Y la familia poniendo. Si no fuera por las familias, ningún deportista en este país, en nuestro país, en Bolivia, surgiría adelante. Déjame darte otro dato. 235 atletas en Colombia. En Ecuador, que tira a Colombia la gente, no, es una economía más desarrollada, no nos podemos comparar con Colombia. Comparémonos con Ecuador, 246 atletas en Ecuador. En Colombia hay una cosa muy interesante, el 4% de las operaciones de celulares se destina al deporte, el 4%. O sea, un colombiano hace una llamada o está hueveando con el WhatsApp, parte de lo que está gastando, el 4%, va a alimentar a sus deportistas. ¿Por qué Colombia ha triunfado y ha ganado en los Juegos Sudamericanos? Porque hay esta ley del 4%, 3 al deporte, 1% a cultura. ¿Saben, el último dato, ¿saben cuánto dedica Colombia al año al deporte? 169 millones de dólares. 169 millones de dólares. Ha quedado por delante de Brasil. Y Brasil es el país en la región de Latinoamérica que más le dedica al deporte. 800 millones de dólares. 800 contra 169. Bien que tocas este tema, Ricardo. A ver, imagínate. Nosotros estamos en pañales. Nosotros, Sebastián, nunca hemos tenido un presidente tan entusiasmado, digamos, y de alguna manera comprometido con el deporte como Evo Morales. Pero hemos visto que también justamente, fundamentalmente en el último tiempo, qué sé yo, esa se ha convertido en una de sus debilidades. Evo inaugura una cancha deportiva y es un tema de oposición. Evo dice que invertir en deportes es invertir en salud y ha sido blanco de infinitas críticas, incluso de burlas, ¿no? Cuando, a ver... Seguramente ustedes nos explicarán qué relación existe entre lo uno y lo otro, ¿no? Esta decisión de invertir en el deporte pareciera, Sebastián, que no es una decisión que luego la sociedad la reciba con mucho ánimo, salvo en estos episodios donde el deporte hace agenda, ¿no es cierto? Porque luego pareciera que la sociedad está pensando más en inversiones de otro tipo. Entonces la pregunta es, ¿suma o resta invertir en deporte? Porque tú recuerdas que las inversiones que hace un Estado, un gobierno, en general se hacen en función a las demandas de la gente. Yo no creo que la sociedad rechace, ¿no? estas inversiones en el deporte. Yo creo que hay que diferenciar un par de cosas. Primero, ¿cómo se hacen estas inversiones? ¿A dónde va este dinero? ¿Sirve esos 20.000, 30.000, 10.000 dólares que se les entrega a los deportistas después de una medalla? Claro que sí. Seguramente a la mayoría de ellos han tenido que pagar deudas, en realidad, con ese dinero. El problema es que no sabemos invertir para un proceso. No creemos en los procesos a largo plazo en el deporte. El boliviano es resultadista. Empiezan las eliminatorias, el primer partido perdemos, ya estamos pidiendo la cabeza del técnico. No creemos en procesos, queremos resultados inmediatos. Y eso es lo que pasa. La sociedad no es que rechaza todo el dinero que se invierte en deporte, es que no sabemos que está siendo bien invertido. Tenemos que invertir no simplemente en poner canchas en lugares donde hay mucha gente que quizás ni juega fútbol. El problema es
que hay que invertir en nutricionistas, hay que invertir en psicólogos, hay que invertir en preparadores físicos, hay que invertir en el trabajo con las familias, hay que invertir en la infraestructura, que un boxeador no tenga ring, creo que solo aquí pasa eso, y un boxeador medallista además, creo que pasa eso. Y lo que ha estado pasando a mi forma de ver también con la sociedad es que creo también que el país tiene otras prioridades y se deberían destacar esas prioridades. Entonces, la cancha de fútbol, bienvenida. La infraestructura en Cochabamba, preciosa, bienvenida. Ojalá lo usemos y ojalá saquemos medallas gracias a esa infraestructura. El problema es que el deporte no debería ser la prioridad a nivel nacional. Hay muchas cosas más importantes que en la cual debemos invertir hoy en día. Está bien, nos va a sacar muchas alegrías, lo que yo comentaba al principio, el Dakar nos ha unido mucho, nos encanta escuchar nuestro himno, claro que sí, pero muchas veces es un maquillaje a nuestra realidad. Está el Dakar, ese día que llegó Nosiglia a la meta, sus lágrimas nos contagiaron a todos en nuestros estatus en Facebook, era Nosiglia, Nosiglia. Ahora las medallas nos han sentido muy orgullosos, obviamente. Pero ¿qué pasa al día siguiente? Es contradictorio lo que estás diciendo. Perdón, se puede interrumpir, sí, ¿no? claro. Porque es Sí, muy claro. aburrido, si no. Es contradictorio lo que acabas de decir. Yo también soy muy contradictorio, así no te preocupes. Pero has dicho en el primer segmento que el deporte es muy importante para la psiquis, para la mentalidad ganadora, para subir el autoestima, para reforzar. Ahora vemos el Mundial, como decía Susita. Esto todo el mundo hay, súper apasionados los países que están. Yo me parece que no hay que bajarle la prioridad al deporte. Evidentemente, los hospitales están antes, la educación está antes y muchísimas cosas. Si Pero la te inversión en educación y la inversión en salud no tiene ni punto de comparación con la inversión que se hace en deporte. Es decir, si uno se pone a ver en las cuentas, Es mucho la más. inversión que se hace en deporte es realmente mínima, ¿no? Pero no es incompatible, parece ser, y la oposición y mucha gente dice, ¿por qué en vez de invertir en canchitas que no sirven? Y es verdad que una canchita no sirve si no está acompañada de todo lo que tú has dicho, evidentemente, y si la acercamos con una valla y cobramos peor. Pero evidentemente no es incompatible. La gente dice, ¿por qué no en vez de esa canchita un hospital? Me parece que hay que hacer todo y me parece que todo tiene que ser prioridad. La salud, la educación, el deporte, evidentemente no nos va a dar de comer, no nos va a solucionar la salud, la educación, la falta de empleo, no va a solucionar. Pero afecta a otro, y vos eres psicólogo y lo sabes mucho mejor que yo, afecta a otros ámbitos de la sociedad. La importancia sociocultural, emocional, psicológica. Cuando hemos clasificado al Mundial del 94, éramos una sociedad feliz. Sí. Y estábamos contentos. Y eso no te lo da. Pero ¿cuánto nos ha durado eso? La capitalización. ¿Cuánto nos ha durado eso? Justamente, Sí, eso es lo que pasa con el por eso, deporte, es lo que digo, ¿no? Coincido contigo, lo de la planificación a corto, medio y largo plazo, no somos capaces de planificar. No. Y yo decía, apoyo económico sostenible, estímulos económicos después, pero planificación, planificación y planificación. Cierro con esto. En el Comité Olímpico Colombiano, me he dado toda la tarde para leer las claves del éxito colombiano y me he desayunado con una cosa que no conocía. Hay un departamento de compañeros, de tipos y tipas, metodólogos. Yo no sabía que había metodólogos. Encontrarme en nuestro país un tipo que sea metodólogo dentro del Comité Olímpico Boliviano o dentro de alguna federación de deportes. Nos faltan metodólogos y el metodólogo precisamente es lo que hace el método y planificación a corto, mediano y largo plazo. El presidente Evo dice, quiero una medalla en unos Juegos Olímpicos. Es muy entusiasta el Evo, pero le falta acompañamiento de profesionales que le entiendan a eso. ¿Cómo se excepcionan el tema de los profesionales ahí? Tú en el corte nos contabas, Sebastián, que tú eres psicólogo del deporte, de los pocos que deben existir en el país. Has optado por una especialización, ¿no es cierto? Que en cualquier otro lugar, por ahí en Colombia o por ahí en cualquier otro país... es normal.
común. O con mayor inversión en deporte, ¿no es cierto? Sería muy común por ahí escuchar que un psicólogo ya ha decidido esta especialidad. ¿Qué pasa cuando tú te topas, dices, yo soy psicólogo del deporte, venga una selección de fútbol, X cualquiera, y dices, yo soy psicólogo del deporte? ¿Cómo es la recepción de esos deportistas para ti? Estamos en una sociedad donde la recepción todavía es negativa, ¿no? Donde se cree que el psicólogo solamente va a estar con los que realmente tienen problemas, que están locos. Y en el deporte es realmente triste nuestra realidad. Yo he visto en mi carrera como psicólogo deportivo hasta ahora, son los deportistas individuales muchas veces los que aceptan un poco más el tema psicológico. Aquí en La Paz hemos trabajado mucho con golf, tenis, esgrima, pero ya cuando entramos a un equipo, a veces está visto hasta como una amenaza, ¿no? Porque trabajamos obviamente de manera individual para después llevar eso a un trabajo grupal y ahí hay mucho celo del profesional. El deporte no está profesionalizado en este país. Entonces llega un psicólogo que dice las cosas que quizás tengan que decir, que ayuda a la gente, y puede llegar un técnico y decir, bueno, este me va a quitar mi trabajo. Cuando son dos cosas distintas. Yo no he estudiado fútbol ni ninguna disciplina en mi vida. Así que yo no le voy a quitar el trabajo a un director técnico porque ahí sí no clasificamos jamás a un mundial. Y no vas a hablar de alineaciones ni táctica. Peor. Claro. Lo que pasa es que nosotros no tenemos, como decías tú, ese acompañamiento, esa noción de saber trabajar en equipo, esa cultura de trabajar en equipo. Entonces tenemos a una persona que normalmente lo traemos porque nos encanta decir que vino el colombiano, que vino el cubano, que vino el venezolano, porque a veces psicológicamente ya, ¿no? Con el bajo autoestima que tenemos, tienes un entrenador colombiano. ¡Wow! Ahí en su vida consiguió un resultado, no ha sacado nada, pero ya influye el... Qué interesante. Ya juega en nuestra contra, ¿no? Ever, desde tu experiencia como deportista y ahora como medallista, ¿qué es lo que desde tu perspectiva debería hacer el Estado? Porque con lo que has contado al inicio, tú has estado detrás básicamente con el apoyo de tu mamá, de tu familia, ¿no es cierto? Y el apoyo de un entrenador, Yuri, decías, ¿no? Un gimnasio que ha decidido, además... apoyarte, estar detrás de ti, supongo que detrás de un grupo que no ha perdido el liderazgo nacional. Pero desde tu perspectiva, ¿qué es lo que debería hacer el Estado concretamente? Bueno, hace tiempo, ¿no? Yo veía un post cuando Bolivia estaba por clasificar en fútbol, no sé con quién ha perdido el último partido, era 4-0 que ha perdido. Y veía en Facebook que decían, el fútbol ya no va, basta, por favor, vean otros deportes. Entonces, esto no va a cambiar de la noche a la mañana, que a la gente diga, ya no el fútbol y me dedico a otras cosas, ¿no? Es un tiempo que el gobierno tiene que invertir, darnos, como bien dijo, un sueldo, incentivos, las empresas privadas apoyarnos, o sea, mirar a otras partes que no sean el fútbol. Y si nos apoyan desde ese fondo, de aquí a un tiempo, a unos 3, 4 años, ya la gente misma va a ver que sus deportistas que no son de fútbol van a empezar a sobresalir mucho más que ahora, como él dice, yo tengo que salir de mi trabajo y tengo que ir a entrenar. Los fines de semana tengo que sacrificar a mi familia porque tengo que ir a entrenar, entonces tengo que dejar muchas cosas para dedicarme solamente a este deporte. Si solo me dedicara al deporte, imagínense los resultados, si tuviera un ring, si tuviera un psicólogo, alimentación, entrenadores de primera, entonces serían otros los resultados. Yo creo que debería hacerse una inversión positiva, no solamente del Estado, sino de las empresas, de todos los demás que quieren un cambio en Bolivia para poder sobresalir. Y no va a ser de la noche a la mañana, tiene que durar bastante tiempo para que la propia gente nos vaya apoyando poco a poco. Y en eso... Negri, ahora vengo contigo, Ricardo. Negri, a ver, la prensa deportiva critica todo, pero yo tengo la sensación que capaz ha llegado el tiempo de autocriticarse, porque en estos Juegos ODESUR, si algo se ha puesto en evidencia también, es que no existe prensa especializada en otros deportes. Es decir, alguien que no solamente nos cuente la participación, por ejemplo, de Ever en los ODESUR, sino que nos relate, que nos cuente una historia de qué va el box y toda esa cuestión, o mismo atletismo, mismo racquetball, pelota vasca, etcétera, ¿no? ¿Hasta
pareciera que no solamente es una sociedad monocorde al fútbol, sino también una prensa monocorde futbolera. ¿Qué opinas sobre esto? Yo creo que sí, la verdad nos falta mucho, la verdad nos falta preparación, pero eso es porque nosotros mismos no vemos más allá de fútbol, como lo decía anteriormente. El problema es que creemos que todo ronda en base al fútbol. Sin embargo, tenemos otras disciplinas que tal vez nos pueden generar otra satisfacción mucho mejor que el fútbol. Yo sé que el fútbol es el deporte por excelencia, que genera pasiones, une y causa identidades, pero en realidad el deporte como tal es un hecho social que te cohíbe, ¿no? que te ayuda a salir de la rutina. Justamente el deporte es un momento, cuando vas a cualquier tipo de partido, voleibol, un partido de tenis, es algo donde si bien cada disciplina tiene sus reglas, es un momento en el que te olvidas un rato de tu cotidiano. Entonces la prensa tendría que formarse más, tendría que actualizarse más y también ayudar a cubrir más notas de esto, porque los deportivos, la mayoría es todo fútbol, que nuevo técnico, nuevos refuerzos, pero ¿en qué momento damos un poco de cancha en los deportivos hacia básquet, hacia tenis, hacia racket, hacia boxeo? O sea, la misma prensa se limita. Si ven un poco más allá de lo que podrían darnos a conocer, porque el televidente está sentado atrás de su pantalla. Lo que te presenta la prensa es lo único que te queda ver. Si no te muestran en la tele algo que no sea fútbol, vos vas a quedarte en que, ok, solo tengo el fútbol delante de mi pantalla. Pero si damos espacio a abrirnos más allá de eso, yo creo que sería un primer paso a decir, podremos fijar nuestra mirada en otros deportes. Ricardo, prensa muy dura, incluso autodestructiva, que por ahí se ocupa solamente del fútbol, ¿no? ¿Por qué? Es, como dice la compañera, es un círculo vicioso. Como somos una sociedad terriblemente futbolera, solo los medios de comunicación y los periodistas ofrecemos fútbol porque pensamos que el televidente, el lector, el radioescucha quiere fútbol. Es un círculo vicioso y es un círculo vicioso mentiroso. Yo por eso me recordaba cuando lo escuchaba al Tanque, en Bolivia hemos tenido una gran afición al boxeo y se llenaba el Coliseo Julio Borrelli Vitorito con grandes veladas de boxeo. Yo he ido a ver boxeo los últimos años y cada vez el nivel del boxeo era peor y cada vez los espectáculos eran más denigrantes para el propio espectador porque eran estafas los combates. Y bajó mucho el nivel de boxeo profesional. En otros deportes ha pasado lo mismo. En La Paz, por ejemplo, que es lo que más conozco, teníamos a un poderoso equipo de baloncesto que se llamaba el mítico y legendario Ingavi. En los años 60 y 70 se llenaban las canchas de baloncesto para ver a Ingavi aquí en La Paz. Hay grandes equipos de baloncesto en Cochabamba y en Tarija, en los valles. Hubo grandes equipos de voleibol. Tuvimos un éxito deportivo que ya nadie se acuerda en futsal. Llegamos a ser cuartos del mundo en un campeonato de futsal, de fútbol sala. Fuimos cuartos en el mundo. Imagínate si hubiéramos conseguido una cosa parecida en fútbol 11, todavía estaríamos... Nos acordamos de la generación del 94, que pero, solo... por ejemplo, tenis, que es un deporte que está tan agendado en los medios de comunicación y todo aquello. Nosotros ahora mismo tenemos un veniano que está en un puesto interesante, que el chico se está empezando a rankear, etc. Hugo Delien. Exacto. Delien de Trinidad. Delien de Trinidad, ¿no es cierto? Otros chicos que... También un grupo de paseños, hay otro grupo de tarijeños que están alrededor es decir, participando en grandes campeonatos y qué sé yo. Parece que también ahí hay un tema de que, bueno, ¿qué ha pasado con Federer y Nadal? Cuando voy a salir del fútbol es qué pasa con Federer y Nadal, ¿no? Y no me pregunto qué pasa dentro de mi país con ese deporte. Necesitamos, te digo, es un círculo vicioso. Necesitamos que los medios de comunicación le tiren más pelota a las otras disciplinas deportivas. Yo he trabajado en 2 periódicos y de los 4 o 5 periodistas que componen más o menos de media en un periódico nacional, El Deber, Página 7, La Razón, Los Tiempos, Opinión, La Prensa antes, hay 5 personas en una redacción deportiva. 4 se dedican a fútbol y 1 se dedica a las disciplinas deportivas amateurs.
y a veces ayuda con otras cositas de fútbol. De 5-1. Y que se dedica y que tiene que ser todólogo de todos los deportes. Hemos visto lo que señalabas tú, retransmisiones por Bolivia TV de pelota vasca, de racket, de rugby, y los tipos, con todo el perdón para nuestros colegas, no tenían ni puñetera idea de lo que estaban diciendo. A la pelota vasca le decían balón. Va a golpear el balón. ¿Tenemos algún comentarista especializado en boxeo? Aparte de los legendarios, le mando un saludo al David Heredia, que trabaja en este canal, que es un gran apasionado por el boxeo y siempre hablamos de boxeo. Es un círculo vicioso. Si tú al espectador, al lector, al radioescucha le das fútbol, le das fútbol, le das fútbol, es como si alimentas a una guagua con una bebida azucarada, carbonatada siempre. Le das luego un vaso de agua y no te va a beber el vaso de agua, porque el vaso de agua sabe feo, no sabe, dame la bebida carbonatada. Si acostumbramos o si le das arroz, papa y fideo a una persona durante todo el año, luego le das una comida más saludable y la va a rechazar. Entonces tenemos mucha culpa los medios de comunicación en eso, pero también tiene culpa el Estado que no apoya, el gobierno nacional que no apoya a esas modalidades, los gobiernos departamentales, las alcaldías, la empresa privada. Ya está, no es culpa de los periodistas, quiero decir. No solamente. Es un reflejo. O sea, está bien. No se da apoyo, no nada. Este chico no tiene ring, no sé qué. Y resulta que tiene una medalla. Sí, no, por eso. Pero entonces, tenemos lo más importante, que es el talento natural. Si en fútbol, no clasificamos nunca, pero vienen, como dice el Sebas, viene gente de fuera y nos dice, lo primero que nos dicen en fútbol, el futbolista boliviano es muy talentoso. Y vienen para hablar de otras disciplinas deportivas y el boliviano es muy talentoso en casi todo lo que haga. Si se empeña, como el tanque, se empeña, somos muy tosudos, muy cabezotas. Hay una palabra que se llama orgumildad. Eso somos los bolivianos. Es una mezcla de orgullo y humildad. Como venimos de abajo, tenemos un orgullo y una humildad que nos posibilita ganar a otros rivales que tienen muchísimas más condiciones que nosotros. Imagínate las condiciones que tendría, dónde podría llegar el compañero si tuviera todo eso. Y él y todos más. Ayer estuve en un partido de rugby, acá en Achocaya, La Paz Rugby Club contra la Unión Tarijeña de Rugby. Se vinieron tus compatriotas chapacos, se vinieron 24 horas en bus, en una flota departamental, imagínate cómo vinieron, salieron a las 7 de la noche del viernes. Mi cama porque no hay buscama, Tarija, y nadie lo entiende, nadie entiende por qué. Imagínate, pero un deportista tiene que llegar en avión. Nosotros vamos en flota. Luego los futbolistas se quejan, no, nos mandaron en flota, Oruro. La gran mayoría de los deportistas, estos chicos, te voy a poner solo este ejemplo porque es un ejemplo muy ejemplarificador para mal. Salieron a las 7 de la noche de Tarija en flota, en una flota que les auspicia, por cierto, porque si no, no tenían la platita para llegar. Llegaron 24 horas después a la ciudad de La Paz, llegaron a las 8 de la mañana acá, se fueron a Achocaya, el partido empezó a las 2 de la tarde. Compitieron después y ganaron el partido, por cierto. Me siento tan orgullosa. Felicidades a mis cuates de la Unión Tarijeña de Rugby, que es un torneo nacional de rugby. Estamos empezando en el rugby. Colombia empezó hace 6 años y ya tiene. El rugby no tiene apoyo. Y estos changos vinieron en flota, no durmieron y se pusieron a jugar a más de 3.800 metros que está en Achocaya. Muy linda la cancha municipal de Achocaya. Imagínate, y hemos empezado a jugar rugby en estos Juegos Odesur por primera vez después de más de 100 años del deporte. Imagínate dónde podríamos llegar con apoyo, pero no de papá Estado, de todos. Ahí, Sebastián, a ver, tú eres psicólogo, ¿no? Y hay muchos sociólogos que han señalado que el único momento de unidad nacional que ha tenido Bolivia es lo que tú apuntabas. En 1994, cuando la selección clasificó al Mundial. Primero, ¿tú pones esto como cierto? Y si fuera así, ¿por qué el fútbol, ¿no? Tiene un éxito allá donde otras cosas no tienen? O sea, crear esta unidad, crear esta idea de país, crear esta idea de nación, parece que estuviera reservado en algún punto en el fútbol y en particular en ese momento. No, y es cierto, ¿no? Ha sido realmente una alegría, una unión nacional muy grande.
pero yo lo vuelvo a decir, ha sido un maquillaje momentáneo y para después, de nuevo, estar en la realidad de siempre. El fútbol históricamente es el deporte que mueve masas. Es el deporte que más pasiones enciende, es el deporte que más conflictos, el deporte que hasta guerras ha provocado. Y el fútbol es así. Y el fútbol es así, y yo estoy seguro que si algún día nosotros conseguimos algunos resultados en fútbol u otra clasificación al Mundial, el país se nos viene abajo de la fiesta. El problema es que, como él dijo al principio, desde que nacemos estamos con el tema del fútbol, del fútbol, del fútbol, del fútbol. No tenemos otras disciplinas. Y eso es una de las cosas que, como psicólogo deportivo, es una de mis misiones, trabajar en este país. A mí no me interesa tanto trabajar con los futbolistas profesionales. A mí me interesa trabajar desde la raíz, desde la base. ¿Y cuál es esa base? La familia, los padres. Y nosotros a veces como padres es muy fácil, entonces, mi hijo, para que se distraiga un poco, fútbol. Tengo canchas, tengo escuelas por todo lado, unas mejores que otras. Es mucho más fácil llevarlo al fútbol. ¿Cuántos de esos chicos no les gusta el fútbol? Pero también no es más les barato, interesa ¿no el te fútbol? parece? Depende, depende. Si lo vamos a comparar, obviamente, con la equitación, sí, pero con otros deportes, sí, es un poco más barato, pero no es lo único. No es lo único. Tenemos otras opciones. No creo que practicar box sea mucho más caro que el fútbol. Para nada, al contrario. Entonces, socialmente ya estamos, desde que nacemos, es fútbol. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nacen nuestros hijos? O hijas. Yo también ya he cometido ese error, y no sé si te gusta del Barça, seguramente del Bilbao. Pero lo primero que hacemos es eso. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre y de qué equipo va a ser? A sus 3 años ya los estamos con que eres del Bolívar o del Tigre. Tienes que ser uno. Y desde chiquitos estamos con eso. Y que tú vas a ser futbolista y que tú tienes que ser campeón y que el primer juguete deportivo que les damos a los niños. La pelota. No creo que les demos unos guantes o una pelota vasca para que jueguen desde la cuna, ¿no? Hay una explicación antropológica por qué el fútbol triunfó. El fútbol lo inventaron los ingleses, pero los ingleses también inventaron el tenis, el cricket, muchísimos otros deportes. ¿Y por qué ellos, el fútbol a Bolivia entró por los ingenieros de las minas ingleses, ¿no? ¿Y por qué no introdujeron otros deportes y por qué esos deportes no tuvieron éxito? Antropológicamente hay una explicación de desde hace millones y millones de años, si hay una cosa que rueda, nosotros vamos a ir detrás. O sea, tenemos el cerebro armado, y los psicólogos lo saben un poquito más, mejor que yo, unas conexiones cerebrales que si va una pelota, por eso si una pelota sale a una carretera, detener el carro, que va a aparecer un niño o una niña. No hemos hablado del fútbol femenino. ¿Por qué regalamos a un niño una pelota y no regalamos a una niña una pelota? Eso es para otro programa. Cómo hay que incentivar el deporte, el fútbol en general, el deporte en particular, al revés, en las mujeres. Cada vez hay más mujeres. No hemos hablado de, y aquí tenemos a un compañero, pero no hemos hablado de las alegrías que nos han dado las mujeres deportistas en estas disciplinas abandonadas. Si el hombre es de ñeque y le mete, la mujer le mete el doble. Y hemos tenido muchos éxitos, y todavía es una cuestión muy machista de darle a un niño una pelota y a una niña una muñeca. Cuando tenemos que hacer al revés, basta de utensilios y regalos sexistas, y dale también la pelota a la mujer, e incentivemos también el fútbol femenino, que eso falta. Y la FIFA nos está obligando ahorita a tener divisiones femeninas en los clubes. No tenemos a veces divisiones inferiores, vamos a tener un problema muy gordo. Ningún equipo, muy poquitos, tienen equipos de mujeres en los clubes profesionales de fútbol. Ese es otro. Ese es otro tema, ese es otro programa que me comprometo a hacerlo públicamente. Ya, por favor, me tengo que ir a un corte, vuelvo contigo. Sí, de verdad. Sí. No, además, creo que el primer paso que ha dado la FIFA es estamos con muy poquito tiempo y ha sido un programa interesantísimo, atípico de esta casa No es Hotel. Yo me quisiera despedir de nuestros invitados con un titular, Sebastián. Si mañana te tocaría escribir o titular el periódico, ¿cómo lo harías?
cómo me gustaría que fuera. En realidad yo creo que es el proceso deportivo, ¿no? Como se inicia el proceso deportivo. Me encantaría, sería algo que... Y muy profesional, ¿no? No solamente un proceso de cuánta plata vamos a dar, en qué vamos a... qué infraestructura vamos a hacer, no solamente eso. Gracias, Sebastián. Completo. Gracias por haberme acompañado esta noche y la primera de muchas invitaciones. Sí, Te agradezco con todo haber gusto, venido. muchas gracias. Ricardo, tu titular. Abandonemos el monocultivo futbolero. Muchas gracias por haber venido esta noche. Negri, tu titular. Que me encanta tener una mujer que me esté comentando de fútbol, que hayas hecho tus investigaciones alrededor del fútbol. Te felicito. Muchas gracias. Bueno, mi titular sería el deporte como qué tanto se asemeja a la realidad. Muchas gracias. ¿El tuyo? El mío sería Bolivia deja de lado el fútbol y centra los ojos en disciplinas deportivas que le dan mucha más alegría, ¿no? Muchas gracias, Ever, y a través tuyo, muchas gracias, muchas felicidades a los 34 deportistas que han ganado las medallas. A mí me hubiera gustado tenerlos a todos esta noche, lógicamente eso es imposible, pero va todo mi respeto a cada uno de ustedes, todo mi cariño, mi abrazo infinito por todo ese esfuerzo que están haciendo, más allá de todos los apoyos, más allá del nutricionista, más allá del psicólogo, más allá del Estado. Han pasado de todos ellos y nos han dado una lección de perseverancia, una lección a todos los bolivianos, y por supuesto nos sentimos sumamente orgullosos de todos ustedes. Ever, mostrarle a la gente para irnos tu medalla. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿no? Muchas gracias a ti por haber venido y muchas felicidades por la medalla. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias por haberme acompañado. Quédese en Deporte Total, va a escuchar un poco de fútbol. Un poco del resto, ojalá un poco del resto. Bueno, hay mundial, así que difícilmente se escuchará del resto. Bueno, conmigo hasta el siguiente domingo. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Bueno, Esta casa no es hotel.